Hola, buenos días a todos. Empezamos hoy con esta tutoría dedicada al tema 7 de las habilidades lingüísticas. Bueno, este es un tema que no tendremos que estudiar la mayor parte de él, simplemente leerlo, ¿vale? Con lo cual solamente nos vamos a centrar en la primera parte, habilidades lingüísticas, lectura y escritura, y luego el párrafo y el enunciado, nociones básicas sobre los textos de diversa índole y el uso normativo de mayúsculas y minúsculas, así como las reglas de representación de escritos. Pues bueno, todas estas partes desde la 3, digamos que solo recomendamos la lectura, no hace falta memorizarlas, ¿vale? Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar el primer bloque, escuchar, hablar y conversar. Con este tema de habilidades lingüísticas queremos referirnos al ámbito que abarca el saber escuchar, hablar y conversar. Y por otro lado, al ámbito de la lectura y de la escritura, es decir, a todo lo relacionado con la producción y la recepción de mensajes. Nos referimos a la capacidad de comprensión de lectura, de expresión escrita, de comprensión auditiva y expresión oral. Es decir, al hecho de comprender lo que se oye, se lee o se escucha, ¿no? Y también a comprender y saber expresar por escrito y oralmente lo que queremos decir. Bueno, escuchar es una habilidad lingüística que va más allá del mero hecho de oír, detectar sonidos por los oídos, ¿vale? Sino que escuchar es comprender el mensaje, entender lo que se está oyendo. Para ello tenemos que poner en marcha un proceso de construcción de significado y de interpretación del discurso oral. Es decir, tenemos que no solamente oír lo que nos dicen, sino interpretarlo. Hablar, por su parte, nos da la posibilidad de comunicarnos, pero no la garantiza, ¿vale? Porque saber hablar no significa saber comunicarse. Es decir, saber emitir sonidos y palabras no significa que lo que estemos diciendo esté siendo comunicativamente correcto, ni siquiera que esté siendo comprensible. Bien, pues todo esto lo vemos en la página 145, donde nos recuerdan aquí en el lateral que escuchamos con un objetivo determinado, que es obtener información, obtener una respuesta, obtener la opinión del otro, etc. Bueno, pasamos al siguiente punto, que es la clasificación del discurso oral. Existen diferentes formas de comunicarnos de forma oral y estas dependerán de qué es lo que se quiere comunicar y del contenido situacional, es decir, del contexto en el que se desarrolla el acto comunicativo. Bueno, según el enfoque del tema, es decir, según cómo lo decimos, puede ser un discurso descriptivo, cuando se centra en los detalles o características, narrativo, cuando el discurso es contar algo, un hecho o relatarlo. Puede ser también un discurso expositivo, cuando el hablante quiere explicar algo, informando, desarrollando ideas, apoyando, en fin, dando argumentos. Y es argumentativo cuando se busca convencer al oyente, cuando los argumentos son no solo para informar, sino para convencer al que nos escucha. Según el tipo de circunstancias que rodean al discurso, será una emisión privada o pública. La privada, como su nombre indica, bueno, pues el desarrollo del tema puede ser formal o informal y dependerá sobre todo de la relación que tengan los interlocutores, si es de más confianza o menos. La de carácter público, cuando el discurso se realiza en una emisión pública, bueno, pues el emisor transmite su discurso sin importar si conoce o no a los que escuchan, sino que lo debe hacer de una forma que para todos llegue y sea inteligible. Los tipos de discurso oral, bueno, pues no hace falta que los aprendamos, sino que los leamos simplemente, y son los que vamos a enunciar a continuación, ¿vale? El discurso forense, el discurso social, el discurso político, discurso castrense, discurso religioso y académico. Bueno, leemos los diferentes tipos, vemos más o menos qué es cada uno y podemos seguir adelante con el siguiente tema, con el siguiente punto, perdón. El punto 1.4, las pautas para que el discurso oral sea un éxito, no tenemos que memorizarlas tampoco, pero sí conocerlas por si nos las preguntaran en el examen. No os vamos a preguntar que nos digáis exactamente las pautas o recursos que vienen aquí, pero sí que tengáis una ligera idea de cómo hacer que el discurso oral pues, sea un éxito, sea muy efectivo. Esas pautas que os mostramos aquí vamos a ir leyéndolas. Tener en cuenta a qué tipo de público dirigimos el discurso, ¿vale? Así podremos ordenar el contenido y adaptarlo al que nos escucha. La segunda, saber el rango de edad de los asistentes, claro, para poder, como decimos, enfocar mejor. No es lo mismo hablar para un público de 20 años que para uno de 60. Vale. Bien, referirnos a ellos con el respeto que se les supone y evitar el uso del trato informal. Se pueden dar algún toque de informalidad para hacer más cercano nuestro discurso y eliminar esa barrera que hay entre orador y receptor, pero no mantener el trato informal a lo largo del discurso. Bien, la siguiente norma sería evitar leer todo el discurso o parte de él,
porque causará monotonía y eso, bueno, pues repercutirá siempre en la atención del que nos escucha, ¿vale? Hay que tratar de poner palabras que no estén escritas y de no hacerlo demasiado monótono. La siguiente será mantener una relación visual con los receptores, claro, para lograr empatía. También que nuestra voz debe tender a mantener expectante al público, se debe preparar los elementos técnicos, o sea, los micrófonos, las mesas de sonido, etc. Y por último, no exagerar los movimientos del cuerpo, sino apoyarnos en elementos kinésicos para dar dinamismo al discurso, es decir, en gestualidad controlada y previamente bueno, pues estructurada, ¿vale? No gesticular ni con mucha rapidez ni con mucha ansiedad, porque eso siempre irá en detrimento de lo que decimos. Bien, vamos a ver ahora los diferentes estilos del discurso y la estructura. Hay 3 estilos principalmente que se pueden utilizar a la hora de elaborar un discurso. Puede ser el discurso informativo, el persuasivo y el conmemorativo. Bueno, el discurso informativo se usa para compartir información, se basa en hechos y su objetivo es educar. El lenguaje, por lo tanto, será lo más objetivo posible, lo más neutro posible. El persuasivo, bueno, pues la diferencia será que aquí ya se busca convencer al público, no solo informarle, sino convencerle. Y por último, el discurso conmemorativo se utiliza cuando se quiere rendir homenaje a una persona, como su nombre indica. Bueno, aquí tenemos el cuadro, igualmente esto lo aprendemos porque puede constituir pregunta del examen. Otra cosa importante es la que vemos a continuación, la estructura del discurso. El discurso debe seguir la siguiente estructura, siempre: introducción, desarrollo, conclusión. Perdón. Ya sabéis que esto os suena mucho, esta distribución estructural os suena muchísimo porque es la que siempre utilizamos. La introducción se plantea el tema que se va a abordar y la idea que se va, pues eso, a desarrollar más adelante. El desarrollo, como su nombre dice, se desarrollan o presentan los argumentos que se han anunciado en la introducción, ¿vale? Y luego la conclusión resalta nuevamente la idea principal y se enumeran solamente las conclusiones o argumentos ya finales. El objetivo principal de la lectura, como os decimos más adelante, es que su comprensión, es su comprensión que consiste en interpretar y extraer significado de lo que se está leyendo, ¿vale? Esto hablando de la lectura. Bueno, algunos aspectos importantes, como los que os decimos en la página 149, independientemente del tema que se vaya a tratar, hay que procurar que el discurso resulte atractivo, que sea novedoso, ágil, en fin. Y también que debemos ser breves, no alargar demasiado una cuestión que, que duraría muchísimo menos, ¿vale? Bien, ahora en la lectura y escritura vemos que la comprensión es lo primero que nos plantean aquí en este apartado del tema. Ya os dijimos en la diapositiva anterior que el objetivo principal de la lectura es la comprensión y ahora desarrollamos esta comprensión. La comprensión es la capacidad que posee cada persona de entender y elaborar el significado de las ideas de diferentes textos escritos, ¿vale? Analizando, interpretando, asimilando el mensaje. Esta capacidad hace parte del proceso de descodificación de un texto. Bueno, si hablamos de la comprensión, pues eso, la capacidad de entender y elaborar el significado de lo que nos están comentando, ¿vale? Es muy diferente leer un texto de manera superficial que comprenderlo, asimilarlo, en fin, ¿vale? De ahí la importancia de la comprensión en la lectura. Bien, hay diferentes estrategias para alcanzar la comprensión de lo que se lee. Vamos a enumerarlas para que veamos cuáles son, pero no hay que aprenderlas, ¿vale? No hay que estudiarlas de memoria. La prelectura o lectura explorativa, ¿vale? Prepararse para la lectura. La lectura rápida, que sería analizar un texto muy rápidamente. El análisis estructural de un texto, o sea, dividirlo en unidades más pequeñas para así hacerlo más fácil a la hora de comprenderlo. La lectura crítica sería distinguir los hechos de las opiniones, es decir, hacer una lectura un poquito más crítica, un poquito que desentrañe más lo que es una idea de lo que son opiniones, ¿vale? La poslectura, esa es la estrategia donde se revisa y evalúa lo leído. La lectura reflexiva requiere un máximo nivel de comprensión y requiere pues repasar una y otra vez los contenidos y además buscar en el diccionario todas las palabras cuyo significado desconocemos. Luego veremos reconocer las unidades de información, observarlas con atención, etc. Y pasaremos al siguiente punto, que sería el séptimo, la lectura organizativa, que consistirá en hacer una organización entre las ideas y ordenarlas por importancia, ¿vale? Las estrategias mnemotécnicas consisten en hacer una transformación de algunos datos y presentarlos de una manera más familiar, ¿vale? O sea, relacionar la información con palabras cotidianas.
Bueno, todo esto no hace falta que lo aprendamos de memoria, ¿vale? Sino que nos quedemos con la idea de que leer, fijaos todos los procesos que encierra. La lectura necesita de una buena disposición, de una toma de conciencia por parte del lector, y se debe entender que es en primer lugar una actividad intelectual, ¿vale? O sea, que afecta y desarrolla nuestra capacidad cognitiva, ¿no? Bueno, además, en el siguiente punto, en el 2.3, hablamos de las ideas principales y las ideas secundarias. Bueno, lo leemos simplemente. Los factores que afectan la comprensión de un texto, ¿no? Los hay relacionados con el lector y relacionados con el texto que se lee. También el tipo de lectura. Es interesante leerlo porque vemos que hay una lectura ocular y una lectura en voz alta. Bueno, todo esto, como decimos, lo leemos, no lo aprendemos de memoria y pasamos al párrafo y al enunciado. El párrafo, estaría bien que nos aprendiéramos lo que es la definición de párrafo, que la tenemos en la página 155. Es cada una de las divisiones de un escrito señaladas por letra mayúscula al principio de la línea y punto y aparte al final del fragmento de escritura, ¿vale? Entonces vemos cómo se organiza el contenido del párrafo, las funciones y las clases de párrafos. El enunciado es lo siguiente que nos interesa de este tema, porque es la palabra o conjunto de palabras que combinamos para expresar una idea, ¿vale? Hay tipos de enunciado, que ya os digo, tampoco hace falta que aprendamos de memoria, pero lo vamos a leer, ¿vale? Todo ello. Las modalidades, las funciones lingüísticas y todo ello. Y luego las relaciones gramaticales entre enunciados, pues bueno, la elipsis y la anáfora las vemos también. Por último, pasaríamos al punto 4, nociones básicas sobre los textos de diversa índole. En esta parte, como os decía antes, hablamos sobre diferentes textos de carácter social que utilizamos en nuestro día a día, o bueno, no tan frecuente como creemos, pero sí que hemos visto alguna vez. Con lo cual, estaría bien que lo leyésemos, leyésemos también el uso normativo de mayúsculas y minúsculas, ¿vale? En la página 177. Y con eso, pues simplemente veríamos ya el tema completo, ¿vale? Esta segunda parte del tema, como os decía antes, es simplemente orientativa, para que la leamos. Me interesa especialmente la página 183, donde vienen las reglas de presentación de escritos. Aquí os aconsejan, digamos, se os dan unos consejos para presentar un escrito. Con lo cual, esta página, aunque no la tengamos que estudiar, la tenemos muy presente, porque en el examen sabéis que siempre cae una pregunta de desarrollar un tema, ¿vale? Bien, pues con esto hemos terminado, espero que os haya resultado sencillo. La semana que viene continuaremos con el temario dedicado ya a la lengua española y bueno, veremos las diferentes lenguas que hay en nuestro país. Muchas gracias a todos y cualquier cosita, ya sabéis, me lo preguntáis.